Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y momentos especiales. Hoy nos embarcamos en un viaje introspectivo a las profundidades de uno de los sentimientos más universales y a la vez más incomprendidos, el amor. Y no cualquier amor, sino esa creencia arraigada, a menudo tejida con hilos de fantasía y expectativas culturales, de que el amor es la panacea, la solución definitiva, la fuerza que lo abarca y lo resuelve todo. Pero, ¿es realmente así? ¿Navegamos por las aguas de la vida y las relaciones solo con el amor como timón? La pregunta que nos guía hoy, inspirada en una reflexión profunda y necesaria que emana de la frase, el amor no lo es todo, que falla, nos invita a desafiar esta noción popular, a desgranar sus matices y a desmantelar la idea de que el amor, en su estado puro y sin acompañamiento, es suficiente para sostenernos o para edificar relaciones sólidas y duraderas. Si son rostros nuevos en nuestra comunidad, un cálido y sincero bienvenido. Les invito desde lo más profundo de mi corazón, a que se unan a nosotros. Suscribirse a nuestro canal es abrir la puerta a un universo de contenido cuidadosamente seleccionado, que aborda las complejidades de las relaciones humanas, el fascinante camino del desarrollo personal y una miríada de temas diseñados para enriquecer nuestras vidas, para hacernos vivir de una manera más plena, consciente y, sobre todo, más feliz. Y para asegurarnos de que no se pierdan ninguna de estas conversaciones transformadoras, les recomiendo encarecidamente activar esa campana de notificaciones. Así que acomódense, preparen sus mentes para una dosis de honestidad brutal, para desarmar mitos que nos han acompañado por generaciones y, lo más importante, para descubrir la intrincada red de elementos que realmente hacen que una relación, y nuestra propia existencia, florezcan y prosperen más allá del resplandor inicial del enamoramiento. ¿Están listos para esta exploración? Pues, que comience la aventura. Nos encontramos inmersos en un océano cultural rebosante de narrativas, cuentos de hadas que nos susurran promesas de felices para siempre tras el rescate de un príncipe azul, películas y series que elevan el amor romántico a la cumbre de la realización humana, y canciones que nos envuelven en la euforia de la conexión idealizada. La sociedad, a través de innumerables medios, ha cimentado en nosotros la idea de que el amor es la fuerza universal, el combustible que impulsa la existencia, la clave maestra que desvela la felicidad y transforma lo ordinario en extraordinario. La expectativa es contundente, encontrar a esa alma gemela, a la persona indicada, es la garantía de que todos los demás aspectos de nuestra vida se alinearán mágicamente. Si existe amor, la pareja se vuelve invencible, capaz de sortear cualquier tormenta. El amor verdadero, se nos dice, todo lo puede. Y si bien hay una verdad innegable y hermosa en la afirmación de que el amor es un componente fundamental y maravilloso de la experiencia humana, la realidad se torna mucho más compleja, y a menudo dolorosa, cuando erigimos esta creencia como el único y exclusivo pilar de nuestra felicidad o de la solidez de nuestras relaciones. En ese momento la construcción, por hermosa que parezca, empieza a ceder. Entonces, ¿cuál es la falla fundamental en la creencia de que el amor lo es todo? El primer gran tropiezo radica en la propia conceptualización del amor que con demasiada frecuencia se confunde con el enamoramiento inicial. Ese estado embriagador de emociones desbordadas, esas mariposas revoloteando en el estómago, la convicción irracional de haber encontrado a la única persona capaz de proporcionarnos felicidad. El enamoramiento es sin duda una fase sublime, una explosión de sensaciones que nos inunda de alegría y optimismo. Sin embargo, es efímero. Si el cimiento de una relación se construye sobre esta intensidad inicial, estamos levantando un castillo sobre arenas movedizas. Cuando esa euforia inicial se disipa y la rutina, los desafíos cotidianos, las inevitables diferencias de personalidad y las imperfecciones propias de la vida real hacen acto de presencia, es cuando la verdad emerge. El amor no es simplemente un sentimiento pasivo que nos cae del cielo, sino una acción deliberada, una elección consciente que renovamos cada día. Otro pilar esencial que se resquebraja bajo la premisa de que el amor lo es todo es la individualidad. Cuando el amor se convierte en el único norte, corremos el riesgo de disolver nuestra propia identidad en la vorágine de la relación. Dejamos en el olvido a nuestros amigos, nuestros hobbies, nuestras pasiones más profundas, incluso nuestras metas personales, embriagados por la idea de que la unión perpetua es el fin supremo, que la pareja constituye nuestro único y exclusivo universo. A largo plazo, esta renuncia a uno mismo genera dependencia emocional, un caldo de
cultivo para el resentimiento y, lo que es peor, una profunda sensación de vacío cuando la relación, por los motivos que sean, flaquea o llega a su fin. Una relación sana, cimentada en un amor maduro y consciente, no demanda el sacrificio de nuestra esencia, sino que, por el contrario, actúa como un catalizador, impulsándonos a evolucionar hacia mejores versiones de nosotros mismos, tanto en nuestro camino individual como en el viaje compartido. La comunicación emerge como otro factor crítico cuya fortaleza se debilita drásticamente cuando la creencia del amor lo es todo se afianza. Sucumbimos una y otra vez a la falacia de que si nos amamos de verdad, ella/él debería saber lo que siento, o no necesito decirlo, si nuestro amor es lo suficientemente fuerte, nos entenderemos mutuamente. Un error garrafal. La ausencia de una comunicación abierta, sincera y constante es, sin lugar a dudas, una de las causas primordiales del fracaso en las relaciones. El amor por sí solo no es telepatía. Necesitamos la valentía y la habilidad de expresar nuestras necesidades más profundas, nuestros miedos más recónditos, nuestras expectativas más anheladas, nuestros deseos más íntimos. Necesitamos cultivar la escucha activa, la empatía para comprender la perspectiva del otro, incluso en los momentos en que nuestras opiniones divergen. Si nuestra relación se basa en la presunción de que el otro piensa y siente exactamente como nosotros, estamos sembrando la semilla de malentendidos y conflictos innecesarios. Y si hablamos de conflictos, ¿qué sucede cuando el amor se enfrenta a las inclemencias de la vida? Si nuestra única arma es el amor, y éste se ve amenazado por adversidades como problemas económicos, diferencias de valores irreconciliables, desafíos de salud, o simplemente el desgaste gradual del tiempo, es posible que nos sintamos completamente indefensos. Aquí es donde entran en juego otros ingredientes vitales, que complementan y fortalecen al amor, la compatibilidad en valores fundamentales una visión compartida del futuro la habilidad de negociar y comprometerse de manera constructiva. La resiliencia para afrontar las adversidades con entereza, el respeto mutuo inquebrantable, una confianza sólida como roca, y un sentido del humor que nos permita navegar las tormentas con una sonrisa, riéndonos de nosotros mismos y de las situaciones difíciles. El amor puede ser el motor que nos impulsa a superar estos obstáculos, pero no es el único combustible. Requiere ser alimentado y respaldado por estas otras cualidades esenciales. Debemos considerar también la peligrosa expectativa de perfección El amor idealizado, ese que nos han vendido las películas y las novelas, nos lleva a creer erróneamente que una relación perfecta es aquella que carece de problemas, discusiones o fricciones. La realidad es que todas las relaciones, sin excepción, atraviesan altibajos. Los desacuerdos son normales e incluso saludables si se manejan con inteligencia y respeto. Lo que verdaderamente falla es la creencia de que el amor debe ser siempre un camino llano, sin obstáculos ni curvas. El amor que genuinamente nutre y fortalece es aquel que se edifica a través de la comprensión mutua, del perdón sincero, del esfuerzo conjunto para resolver los desafíos y del aprendizaje constante del otro. Es un proceso dinámico y en evolución, no un destino final e inmutable. Otro aspecto crucial que a menudo se ignora es la tendencia al crecimiento personal estancado Cuando el amor se erige como el único y último fin, corremos el riesgo de descuidar nuestra propia evolución. Dejamos de invertir en nuestro desarrollo intelectual, emocional y espiritual. Ya no sentimos la urgencia de aprender cosas nuevas, de perfeccionar nuestras habilidades, de explorar horizontes desconocidos, porque la complacencia se instala bajo el paraguas de ya tenemos lo más importante, el amor. Sin embargo, la vida es movimiento, es cambio, es una constante metamorfosis. Y una relación que no evoluciona al compás de las personas que la componen, tiende inevitablemente a marchitarse. El amor, en su expresión más sana, debería ser un estímulo para la superación, un motor para alcanzar nuestras metas individuales y un cimiento para construir juntas un camino de crecimiento mutuo y enriquecimiento compartido. Permítanme profundizar en la importancia de la independencia emocional Si depositamos la totalidad de nuestra felicidad y nuestro bienestar emocional en las manos de otra persona, estamos creando una situación intrínsecamente vulnerable. El amor no debería ser una muleta que nos impida caminar, sino un apoyo firme que nos impulse hacia adelante. Si nuestra felicidad depende exclusivamente de la presencia,
las acciones o la aprobación de nuestra pareja, estamos imponiendo una carga insostenible sobre sus hombros y, lo que es más importante, nos estamos negando a nosotros mismos la capacidad innata de ser felices de forma autónoma. El amor debe ser un complemento que enriquezca nuestra vida, no la definición exclusiva de su totalidad. La gratitud es otro elemento fundamental que con demasiada frecuencia se pasa por alto cuando nos dejamos atrapar por la creencia de que el amor lo es todo. En la vorágine de la vida cotidiana, o en la intensidad vertiginosa de los sentimientos románticos, es fácil dar por sentado a la persona que amamos. Dejamos de apreciar los pequeños gestos que iluminan nuestro día, los sacrificios silenciosos, la simple y reconfortante presencia de alguien a nuestro lado. La gratitud actúa como un bálsamo curativo para cualquier relación. Reconocer y expresar aprecio por lo que el otro hace, por quien es, por su mera existencia en nuestra vida, mantiene viva la chispa de la conexión y fortalece los lazos de manera profunda y duradera. Y finalmente, algo que a menudo se olvida en la solemnidad del amor romántico es la trascendental importancia de la diversión y la ligereza . El amor no tiene por qué ser sinónimo de seriedad y profundidad constante. Reír juntos, compartir momentos de ocio despreocupado, crear recuerdos llenos de alegría, jugar, es un componente esencial para mantener la chispa vital y la conexión íntima. Si la relación se reduce a una sucesión interminable de conversaciones serias y resolución de problemas, puede volverse pesada, tediosa y carente de vitalidad. El amor también se nutre de la alegría espontánea, de la complicidad lúdica y de la capacidad de disfrutar de los placeres sencillos de la vida. En resumen, estimados amigos, cuando nos aferramos obstinadamente a la idea de que el amor lo es todo, lo que en realidad falla es nuestra propia y limitada comprensión de lo que constituye una relación verdaderamente sana, plena y duradera. Fallamos en reconocer que el amor, ese sentimiento poderoso y transformador, debe ser un ingrediente esencial, pero no el único, y debe ir acompañado de acciones concretas y deliberadas, comunicación abierta y honesta un respeto profundo y mutuo un compromiso firme y renovado una paciencia infinita una comprensión empática y un deseo genuino y compartido de crecer juntos Fallamos en la preservación de nuestra individualidad en la práctica constante de la gratitud en la celebración de la ligereza y la diversión y en la construcción de una independencia emocional sólida que nos permita ser plenos y felices tanto dentro como fuera de la esfera de la pareja. El amor es, sin duda, un componente poderoso y maravilloso de la existencia humana, pero no es la única pieza del intrincado rompecabezas de la vida. Necesita ser hábilmente complementado por una constelación de otros elementos que juntos construyen una base sólida, resiliente, vibrante y verdaderamente satisfactoria. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado en este viaje de reflexión tan necesario. Espero con toda sinceridad que este vídeo les haya aportado una nueva perspectiva, les haya hecho cuestionar algunas creencias arraigadas o les haya brindado herramientas para cultivar relaciones más auténticas y enriquecedoras. Me encantaría, más que nada, saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Han experimentado alguna vez la sensación de que el amor, por sí solo, no era suficiente? ¿Cuáles creen ustedes que son los pilares más importantes en una relación, más allá del amor? Por favor, dejen sus reflexiones y experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Me fascina leerlos, aprender de sus vivencias y conectar con sus valiosas opiniones. Y si este vídeo ha resonado con ustedes, si lo han encontrado interesante o les ha aportado algo significativo, les pido humildemente que le den un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos impulsa a seguir creando contenido de valor. Compártanlo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda beneficiarse de esta conversación. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito encarecidamente a suscribirse al canal y a activar esa campana de notificaciones para que seamos cada vez más en esta familia de buscadores de la plenitud. De verdad, gracias por estar aquí, por su tiempo y por su atención. Nos encontraremos en el próximo vídeo con más reflexiones y descubrimientos. Cuídense mucho, vivan con intensidad y amen con sabiduría. Hasta la próxima aventura.